Bueno, momento de entrevista. Estamos con Alicia Corcol, que es gerente de Exante. Exante es un asesor económico para empresas nacionales e internacionales y está presentando la encuesta semestral de este 2022, un poco sobre las perspectivas económicas y también la situación de las empresas. Gracias por estos minutos. Alicia, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Muy agradecida de estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las primeras conclusiones si uno hace una comparación entre la primera encuesta que hicieron y la que presentaron ahora? Sí, a ver, en este último relevamiento que lo hicimos en octubre, la verdad es que vimos cierta moderación en lo que es el humor de los empresarios, del clima de expectativas de los empresarios, sobre todo cuando les consultamos por las perspectivas de mejora adicional hacia adelante. Ahora, dicho eso, la verdad es que igual es un clima de expectativas mayormente favorable y además era previsible tener cierto deterioro, cierta moderación en las expectativas a futuro, sobre todo considerando que bueno, estamos con un contexto internacional que se puso bastante más complejo para nuestro país y que también en las ediciones anteriores veníamos con respuestas excepcionalmente positivas de alguna manera, porque estábamos en momentos que la economía todavía estaba rebotando de lo que había sido el shock que generó el COVID. Entonces, una vez llegado a esos niveles, era esperable que cuando se consultara por mejora adicional tuviéramos algo de moderación, pero el clima es mayormente positivo. Los impactos internacionales de alguna forma negativos son, bueno, la guerra Ucrania-Rusia, pero ¿qué más, por ejemplo? Sí, bueno, ahí me refiero, tenemos ese shock, por ejemplo, tenemos también lo que es el enfriamiento en China y en las principales economías del mundo, el contexto de suba de tasas de interés que están implementando los bancos centrales en este contexto de alta inflación que hay a nivel global y bueno, y cómo pega eso en los costos de financiamiento, cómo pega eso también en lo que es la evolución del dólar que se ha fortalecido a nivel global en lo que va de este año. Son todos como un conjunto de elementos que generan un entorno un poco más hostil para países como Uruguay. ¿Y qué expectativas de negocio se plantean para el 2023? Bueno, lo que recogimos en nuestra última encuesta es un clima de expectativa favorable, como decíamos. Ahí destaco sobre todo lo que es la valoración favorable que hay del clima de negocios. Cuando le preguntamos a los empresarios cómo evalúan el clima de negocios, tuvimos casi un 90% que opinan que es bueno o muy bueno y no hubo ninguna valoración opinando que era malo. Es un registro realmente excepcional, es similar al que teníamos en las encuestas anteriores y que contrasta mucho con la situación que había entre 2014, 2015 y 2019 antes del COVID, que eran momentos donde la economía estaba estancada y la valoración del clima de negocios era realmente mala. Así que desde esa mirada estamos con respuestas realmente muy positivas. Respecto al tema de la contratación de los empleados, ¿no? ¿Este 2022 cómo fue? Bueno, tenemos por un lado los datos duros, los datos, las estadísticas oficiales del INE, que lo que muestran es que después de la recuperación del mercado laboral que se procesó después del golpe del COVID y que fue bastante rápida y contundente, en lo que va de este año estamos viendo un freno en lo que es el mercado laboral, hay un aflojamiento. En la encuesta colocamos una pregunta específica a los empresarios, les consultamos cuáles son los planes de contratación de personal en sus propias empresas para el próximo año y ahí obtuvimos que menos de un 30% están planeando incrementar la plantilla de personal en los próximos 12 meses, que de hecho esa proporción era 29% concretamente, bajó con respecto a la encuesta previa, así que ahí vimos cierta moderación. Eso te iba a preguntar, ¿es menos que antes entonces? Es menos que antes, pero igual destaco como algo positivo que si uno hace el neto de respuestas, el balance entre los empresarios que dicen que van a aumentar la contratación de personal y los que dicen que van a disminuir el empleo en su empresa, ese saldo es positivo y de hecho bajó muy poquito frente a las encuestas previas. Entonces, no es un panorama de incremento fuerte del empleo, pero tampoco es de caída. ¿Cuánto inciden las empresas, por ejemplo, en la situación económica del país, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a crecer la economía? ¿Cómo se ubica el tema del dólar, de la inflación? ¿Qué análisis hacen de eso? Bueno, en la encuesta también preguntamos muchísimas dimensiones, pero en particular preguntamos por las variables económicas, que es lo que prevén, y ahí cuando consultábamos respecto al crecimiento esperado para 2023, hay mucha dispersión en las respuestas, obviamente, pero en promedio se espera un crecimiento algo en el entorno del 3%, un poquito por abajo, que bueno, es un crecimiento algo mayor al que nosotros tenemos previsto en Exante para el año que viene, pero que bueno, si Uruguay termina creciendo a esas tasas el año que viene en este contexto internacional tan desfavorable o tanto más complejo como el que decía antes, la verdad que va a ser algo razonable y va a ser bastante bueno. ¿Qué tan favorable sería que el dólar siga bajando?
Bueno, con respecto a lo que es el dólar, ahí nosotros les preguntamos también cuáles son sus pronósticos. Ahí, en general, todos pronostican que el dólar, digamos, va a retomar en algún momento una trayectoria alcista. En promedio tienen un dólar de 44 pesos para fines del año que viene, que obviamente es una suba respecto a los niveles actuales, pero bueno, considerando la inflación en los niveles en los que está, tampoco es demasiado aumento en términos reales, y bueno, y considerando lo que es la situación de competitividad de nuestro país, con la evolución del dólar que hemos tenido este año, donde el dólar en Uruguay bajó a contramano de los movimientos globales, en general el dólar en el mundo se fortaleció y en forma bastante marcada en muchísimos mercados. Uruguay fue acumulando como un rezago de competitividad, un desalineamiento de precios bien importante, y bueno, con esta trayectoria eso se moderaría, pero tampoco es una trayectoria que prevea que se va a corregir en lo sustantivo esa brecha de costos en dólares que tiene acumulada el país. Bueno, muy bien, Alicia, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Alicia Corcol, la gerenta de Exante con nosotros. Pausa, la última, ya venimos para el final de esta edición mediodía.